Vamos a intentar ahora probar esta misma propiedad de homogeneidad de grado 1 utilizando el teorema de Euler esta vez. Entonces, para simplificar nuestras cuentas, vamos a utilizar la versión extendida x1, x2 hasta xn igual a mi función sería x1 a la r más x2 a la r más hasta xn a la r, y todo esto sobre elevado a 1 sobre r. Bien, entonces, ¿cuál es el cálculo que debo hacer? Debo tomar el gradiente de mi función u, ¿cierto? Y hacer producto punto con x vector, entendiendo que x vector es justamente el argumento que tenemos dentro de la función. O sea, x vector es x1, x2 hasta xn. Bien, bien. Entonces, antes de hacer esta cuenta, hagamos unas pequeñas cálculos de derivadas parciales previos. Entonces, tomamos nuestra función u, derivamos respecto a la primera variable, sería bajar el exponente, ¿cierto? 1 sobre r por el argumento, o sea, x1 a la r más x2 a la r más hasta xn a la r, y todo esto elevado a 1 sobre r menos 1 y multiplicado por la derivada del argumento de lo de adentro. O sea, como estamos derivando respecto a la primera variable, se deriva la primera variable como tal, el resto se considera constante. O sea, en este caso nos queda x elevado a r por x1 elevado a r menos 1. Esa sería nuestra primera derivada, que podemos notar con facilidad que podemos simplificarlo r, y finalmente nos queda x1 a la r más x2 a la r más más xn a la r, y todo esto entonces elevado a 1 sobre r menos 1 por x elevado a r menos 1. Bien, de forma análoga, entonces en general, como cada una de las variables acá tiene la misma estructura en términos de que cada una de las variables está elevada al mismo factor r, todas están dentro de una suma gigante y esa suma está elevada a 1 sobre r. Entonces, en general, si tomamos cualquier variable dentro de nuestra función y derivamos respecto a esa variable, llamémosla x sub i, pongamos acá para x sub i, no, déjeme escribir esto bien, para i entre 1 y n, cualquier digamos índice, se obtiene. Entonces, siguiendo la misma lógica de arriba, la estructura que queda acá sería x1 a la r más x2 a la r más más xn a la r, 1 sobre r menos 1 por, y esta vez como derivamos respecto a la variable iésima, aquí me faltó un 1, perdón, derivamos respecto a la variable iésima, nos quedaría x sub i por elevado, quiero decir, r menos 1. Eso sería la derivada arbitraria. Entonces esto es válido si aquí yo reemplazo por un 1 y aquí por un 1, acá un 2 y acá un 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Bien, ahora estamos en condiciones de utilizar el teorema de Euler. Entonces ahora el gradiente, el gradiente de la función u por el vector x está dado por, entonces tenemos gradiente de u punto el vector corresponde a, y siguiendo la lógica de arriba, sería primera componente x1 a la r más x2 a la r más xn a la r, todo esto elevado a 1 sobre r menos 1 por x1 elevado a r menos 1, coma. ¿Qué más? Sería x sub 1 a la r
más xn a la r, todo esto elevado a 1 sobre r menos 1, coma, finalmente la última componente es x1 a la r más xn a la r elevado a 1 sobre r menos 1, y esa sería la última componente. Ahora multiplicamos por el vector x arbitrario, esto es x1, x2, así sucesivamente hasta xn, perdón, me falta espacio, xn. Ya, haciendo este producto entonces tenemos primera componente con primera componente, y notamos que este factor al multiplicarlo por este finalmente tienen la misma base, por lo tanto se suman sus exponentes. Bien, esto significa que se puede reducir a x sub 1 a la r más x sub 2 a la r más hasta x sub n a la r por mentira 1 sobre r elevado a 1 sobre r menos 1 por, ahora sí, x1 por x1, misma base, sumo exponente, o sea, se cancela este 1 de alguna forma, nos queda x1 a la r, más, segunda componente, misma historia, segunda componente, mire, me faltaron estos factores, x1 a la r menos 1, aquí me faltó el factor xn a la r menos 1, ahora sí, misma historia, al multiplicar el segundo por el segundo, se obtiene x1 a la r más x2 a la r más xn a la r elevado a 1 sobre r menos 1 por x2 a la r más, sigo así hasta el último término. Finalmente el último término es xn, por esto misma cosa, se mantiene la base, se suman los exponentes, queda x1 a la r más x2 a la r más así hasta la última variable, 1 sobre r menos 1 por x a la, mentira, x sub n a la r. Ahí sí que sí. Llegado a este punto, entonces nos podemos dar cuenta de que cada uno de los sumandos tiene este mismo factor, esta suma gigante. Por lo tanto, podemos factorizar por eso. Tenemos x1 a la r más x2 a la r más xn a la r, factor, o sea, 1 sobre r menos 1, ahora sí, factor de, ¿qué es lo que me sobra en cada uno de los términos? Me queda ese factor, o sea, x1 a la r, más en el segundo término, el factor que queda, que sobra, es x2 a la r, más así finalmente hasta el último término, que nos damos cuenta de que el factor es xn a la r. Listo, muy bien. Ahora, nuevamente nos podemos dar cuenta de que el argumento de cada uno de estos paréntesis es exactamente el mismo, solo difieren en el exponente. Por lo tanto, usando propiedades de potencia, simplemente nos podemos dar cuenta de que esto es x1 a la r más x2 a la r más así sucesivamente hasta xn a la r. Todo esto elevado a, y ahora, ¿qué hago? Bueno, misma base, ¿cierto? En ambos términos, por lo tanto, sumo exponentes, o sea, 1 sobre r menos 1 y le sumo el exponente que está acá, que es 1. Se terminan cancelando, por lo tanto el resultado es ese, que no es nada más ni nada menos que mi función original, o sea, es una forma, la forma extendida de escribir la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i a la r, todo esto elevado a 1 sobre r, que es mi función de utilidad original, x1, x2 hasta xn. Es decir, como inicialmente calculamos el gradiente de u, lo multiplicamos por el vector arbitrario y finalmente llegamos a la función original, quiere decir que de alguna forma acá hay un 1 multiplicando esa función, por lo tanto, como el teorema de Euler se satisface para un 1, significa que asimismo, así la función u es homogénea de grado
U1. Llegamos al mismo resultado entonces que al hacerlo por definición.